Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa, en primer lugar, agradecer a todos los presentes y las presentes su participación hoy en este acto. Por supuesto, también a la concejala Montserrat López Moro, concejala de Cultura y Memoria Democrática, creo que exactamente. Juventud y museos. Juventud y Museos, perdón. A veces todos los cargos es difícil y por lo tanto todo el trabajo acumulado de recordar, ¿no? Por su presencia también aquí hoy en esta presentación de este libro, obviamente a los autores, a Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón, y a Héctor Blanco, que son los autores del libro que hoy presentamos. Antes de nada, por si alguien no se ha dado cuenta, en la parte arriba tenemos una compañera que está facilitando la venta del libro a un precio, en mi opinión, y perdonadme el momento de promoción comercial, que no es mi especialidad, pero sí que es cierto que en este caso el libro, independiente de lo que luego van a comentar los autores al respecto, tiene una factura, yo creo que importante, incluso más allá del contenido. En este caso creo que el continente y el contenido están los dos a la par de la calidad y por lo tanto creo que es un precio, no me gusta la palabra competitivo porque yo no soy muy fan de la competitividad, más bien de la competencia, pero sí creo que es un libro que está en un precio razonable que seguramente todos podéis optar y luego seguramente los autores, si caso que haya tiempo después, seguramente la verdad, os podrán facilitar la firmar en caso de quiera tenerlo de recuerdo. Ver esta sala llena, en mi opinión, viene a señalar algo que siempre desde la cultura gijonesa que tenemos bastante claro, que es que el pulso de la sociedad civil gijonesa sigue vivo. Y es un pulso que se manifiesta en ocasiones para cuestiones que tienen que ver con elementos de actualidad, de relevancia, que en ocasiones son de temas de la ciudad, en cuestiones que trascienden a la ciudad, en ocasiones de actividades de carácter artístico, otras de carácter más político, más cultural, de una manera amplia, pero especialmente está viva cuando se trata de hablar de la historia y la memoria de Gijón. Y creo que este libro precisamente profundiza en ello. Porque cuando se está hablando del urbanismo de Gijonés en la figura de Guillermo Rionda, sabéis que este libro se ha podido publicar gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Gijón por los proyectos que hay de apoyo a los procesos de memoria histórica y democrática. Pero este libro yo creo que lo trasciende en una medida. Desde la cultura gijonesa siempre nos hemos tratado de volcar en el ámbito de la memoria democrática, porque es un elemento central para la construcción de una sociedad libre, el recordar de dónde venimos, el recordar que las libertades, igual que se conquistan, se pueden perder, desgraciadamente, y a veces lo estamos viendo. Y cuando hablamos del ámbito relacionado con la dictadura franquista y la guerra civil, creo que este libro explica algo que es importante. Porque no solamente sale la figura de una persona represaliada, como otros muchos miles de personas, cientos de miles de personas sufrieron violencia y represión en este país por defender sus ideas, sino que explica algo, en mi opinión, más importante, que es cómo en este país un proyecto de modernización, de profundización democrática, que se concretaba no solamente en ocasiones en grandes ideales abstractos, sino también que bajaba elementos tan concretos como es el urbanismo que define la vida de las personas en las ciudades, ese proyecto de transformación, de modernización, se vio truncado. Cuando paseamos por Gijón y vemos determinadas moles en zonas emblemáticas de la ciudad y decimos, pero ¿cómo se pudo hacer esto? Eso se pudo hacer porque procesos de modernización, procesos democráticos que figuras como Guillermo Rionda y otras tantas representaban, se vieron truncados. Porque lo que pasó en el año 36, 39 y posteriores en este país tiene mucho que ver también con el tratar de acabar con un proceso de modernización. Y esa dictadura que vivimos, que se padeció en este país durante tantos años, significó un atraso en cuestiones fundamentales de España con el resto de los países del ámbito europeo, que en el año 45, a diferencia de España,
se vieron libres de las dictaduras fascistas. No fue nuestro caso y durante años lo pagamos. Y creo que precisamente hablar de algo tan concreto como el urbanismo que se estaba desarrollando y se está planteando en nuestra ciudad, de algo concreto, se vio truncado. Y eso creo que es importante recordarlo porque es esencial para entender que la democracia, que la libertad, no solamente es una expresión política de libertad colectiva e individual, sino que está íntimamente relacionada con el bienestar de las personas y con la construcción de ciudades más habitables y más humanas. Y por lo tanto creo que este libro profundiza en ese planteamiento y en nosotros por eso especialmente nos interesó, ¿no? Sabéis que estamos en abril, que el día 14 de abril, que está ya cerca, se va a conmemorar, como todos los años, el aniversario de la Segunda República, que la cultura gijonesa y el Ateneo Obrero desde hace años realizamos. Pues precisamente la República del 14 de abril del 31 tenía dentro de sí la semilla de figuras y de planteamientos como el que defendió en el caso de Gijón Guillermo Rionda. Esto es algo que para nosotros es importante de señalar. Obviamente hay voces mucho más autorizadas que yo, como los dos autores del libro, que os van a poder concretar cuestiones más detalladas de la propia figura de Guillermo Rionda y de lo que representó y sobre todo también lo que pudo representar. A veces a uno le gusta pensar la España que pudo haber sido y que algunos nos robaron. Y por eso creo que merece la pena el haber apoyado este libro, agradecer a los autores el trabajo intenso que han hecho en el mismo, agradecer a la concejalía de Montserrat López Moro, de Cultura y Memoria y Museos y Juventud, perdón, tal, me es imposible recordarlo. El haber colaborado, porque es verdad que, debo decirlo aquí, que siempre que un planteamiento que hemos realizado en temas de memoria, Montserrat López Moro siempre ha estado dispuesto a colaborar con nuestra entidad en el siguiente. Algo que viene no ya de esta concejalía, sino de otras concejalías anteriores que iniciaron hace muchos años, y alguna persona que está aquí lo puede atestiguar, que está aquí presente en esta sala, mejor que yo, de lo cual nos alegramos. Sin más, daros paso a Montserrat López Moro, concejala. Estimados compañeros de mesa, señoras y señores, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar por felicitar a nuestro cronista oficial Luismi Piñera y a Héctor Blanco por profundizar precisamente en la memoria social de Gijón Xixón y por hacerlo a través de esta obra y del urbanista Guillermo Rioda, para que podamos profundizar y conocer mucho más de él, y supongo que también a sus nietas, que supongo que hoy es un motivo de orgullo, bueno, nietas y demás familiares, ¿no? Las que estáis aquí, un motivo pues de orgullo muy, muy especial para vosotras. Si me sentiría yo, si me sucediera esto, ¿no? Con mi abuelo. Pues como responsable del área de memoria democrática del Ayuntamiento de Gijón Xixón, me complace mucho estar hoy aquí en la presentación de este nuevo libro sobre la figura del urbanista Guillermo Rionda, que ha sido editado, como decía el presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, con apoyo municipal a través de la línea de subvenciones de memoria social y democrática, y que ha permitido que hoy tengamos en manos este libro sobre urbanismo de Xixón durante la Segunda República, del año 31 hasta el año 37. La Sociedad Cultural Gijonesa, fiel a su promoción de la cultura y el espíritu crítico a través de charlas, debates, conferencias, conciertos, exposiciones, ciclos de cine y libros como este, nos presenta un tiempo crucial para la historia del urbanismo en nuestra ciudad, en el que se consolidaron importantes avances de modernización, como la creación del Náutico, la Plaza del Instituto o el ensanche del Paseo del Muro, entre otros.
El Ayuntamiento de Gijón tiene entre sus compromisos promover la cultura democrática y los valores de libertad e igualdad, y todo ello desde la tolerancia y el pluralismo. Para ello, la memoria histórica y social juega un papel fundamental. Como recoge la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en su preámbulo, los procesos de memoria son un componente esencial en el desarrollo de las sociedades humanas para fomentar la creación de sociedades más inclusivas y plurales. Y no hay duda que con la publicación de este libro es un ejercicio de memoria, de ensalzar la figura, una figura, la de Guillermo Rionda, que cambió el urbanismo de la ciudad en un momento crucial, impulsando una modernidad necesaria en tiempos difíciles y que, desgraciadamente, fue fusilado en 1938. Hasta hoy se le había rendido homenaje a su memoria con un parque en Monteville que lleva su nombre, pero esta publicación nos permitirá conocer todo el trabajo que realizó en uno de los momentos de mayor transformación para Gijón-Sisión. Y para finalizar, me gustaría recordar que desde la Concejalía de Cultura, Juventud y Museos son varios los proyectos en los que estamos trabajando de memoria democrática. Desde jornadas de educación, ciclo de educación e historia con memoria, ciclos de cine, el proyecto de los adoquines para la memoria, las rutas de la memoria, hasta el refugio de Cimavilla, que actualmente está en fase de recuperación y reacondicionamiento. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues me toca. Buenas tardes a todos y a todas. Como se dijo, se trata de la presentación de este libro, Guillermo Rionda y el urbanismo en Gijón, 1961-1937. Los autores somos Héctor Blanco y yo mismo. Debe ser mi libro 48 o 49 ya, y todavía me emociona el verlo así en papel y tocarlo y pasar las hojas, ¿no? Y verlo terminado, ¿no? Es una publicación que nos dio mucho trabajo a Héctor y a mí, pero nos gusta eso, ¿no? Cualquier publicación es obligado que tenga meses, incluso años de elaboración, y así debe ser, ¿no? Desde hace muchos años nos tropezamos, tanto Héctor como yo, en los sitios donde frecuentamos, en archivos, bibliotecas, hemerotecas, cosas de ese tipo, con el nombre de Guillermo Rionda Menéndez. Fuimos recopilando cosas de él, de este hombre, y algún artículo suyo, y hace ya pues, unos meses o años pues ya nos pusimos a la tarea que culmina con la presentación de este libro, ¿no? Sabíamos poco de Guillermo Rionda, y ahora sabemos más del aparejador Guillermo Rionda y sabemos algo más también del urbanismo en la ciudad en esos años que cita el título, los años de la República, ¿no? Para mí es un honor compartir la autoría con Héctor Blanco. Ya publicamos anteriormente con los dos nombres, o sea, conjuntamente, pues varios libros, dos o tres libros. Y además el primero yo creo que hace ya casi 25 años. Con Héctor firmé artículos conjuntos, fuimos comisarios de, creo que, 2 exposiciones, una sobre Constantino Suárez y otra sobre el elogio del horizonte. Dimos charlas juntos, firmamos artículos juntos en la Nueva España. No sé, él hizo un prólogo a un libro mío, yo hice un prólogo a un libro de él, en fin, nos conocemos, ¿no? Y para este libro sobre Guillermo Rionda y el urbanismo en la República, pues utilizamos el mismo método que solemos utilizar, ¿no? que es mirar o consultar todas las fuentes posibles, ¿no? Y las fuentes posibles en Gijón son, el primero, el Archivo Municipal, después la Biblioteca Pública Jovellanos, magnífica, por cierto, con el añadido de la Biblioteca del Padre Patac, las bibliotecas municipales de Gijón, hay que decir aquí delante de la concejala responsable que son buenísimas las bibliotecas municipales de Gijón, y son más de 10, no son 11 o 12. Consultamos, por supuesto, la hemeroteca de Gijón, tanto en papel como digital. De la hemeroteca en papel, se llama Hemeroteca Luis Adaro, está aquí, a 2 pasos, ahí, según subir la escalera, según venís a la derecha, una magnífica hemeroteca, la de Luis Adaro, que antes era de la hemeroteca, era de la Cámara de Comercio. Consultamos, por supuesto, la fototeca del pueblo de Asturias. Pues, ¿qué vamos a decir de la fototeca del pueblo de Asturias? Tiene 2 millones de fotos, pues ya miréis.
Me parece que en este libro utilizamos más o menos 50 fotos del pueblo de Asturias. Consultamos también bibliotecas, archivos particulares, fototecas particulares, la memoria oral, también lo miramos todo, ¿no? Resumo un poco quién era este señor, quién era Guillermo Rionda Menéndez. El aparejador, nació en Gijón en el año 1895, murió en el 38, murió por lo tanto a los 43 años, jovencísimo. Desarrolló su labor profesional en su ciudad natal, aquí en Gijón, con influencia del nuevo urbanismo europeo. Rionda estaba muy al tanto de lo que pasaba por corrientes urbanísticas de sitios muy avanzados, más avanzados que Gijón, y eso hablamos de las décadas del 20, del 30 del siglo pasado, ¿no? Dije que sabíamos más de Rionda, pero faltan cosas con seguridad, porque, por ejemplo, habría que investigar más pues, sobre ese conocimiento que tenía sobre esas vanguardias europeas en el urbanismo, ¿no? Me parece que viajó por Europa, eso no lo tenemos muy claro, ¿no? Y eso no era habitual en un profesional gijonés de esa época, ¿no? Fue Rionda uno de los fundadores del Colegio de Aparejadores de Asturias y ocupó nada menos que la presidencia de ese colegio en el 32, desde el 32 al 34, ¿no? Fue director de la Escuela de Industrias, la Escuela de Artes y Oficios, donde era profesor. Voy a repetirlo. Fue presidente del Colegio de Aparejadores desde el 32 al 34 y después fue vicepresidente unos años. Y fue director de la importantísima Escuela de Artes y Oficios de Gijón, donde él daba clase, ¿no? Donde ya está el Colegio Jovellanos. Durante la República, las vanguardistas ideas que tenía este hombre pues marcaron lo que se llamó el Plan de Reformas Urbanas de Gijón, ¿no? Que pretendía hacer de Gijón, ya se dijo por aquí, una ciudad más moderna, con calles anchas, zonas verdes, ¿sí? Con rondas de circunvalaciones, con la estación de autobús y ferrocarril juntas, que está en el plan urbanístico. Lo que pasa es que eso no lo tenemos ni siquiera ahora, pero estaba previsto por el plan urbanístico del cual Rionda fue tan importante, ¿no? Poner los trenes y los autobuses en el mismo espacio. Eliminación de infraviviendas, etcétera, ¿no? Rionda era miembro del Partido Socialista y de la UGT y desempeñó durante unos años en el ayuntamiento el cargo que podíamos llamar ahora de concejal de urbanismo, ¿no? Al final de la Guerra Civil y la nueva situación política posterior, pues consiguió que se olvidase el nombre de Guillermo Rionda, que era un señor muy importante, dijo, y pidió también que se completasen sus modernas ideas urbanísticas. Sí se llevaron a cabo algunas, por ejemplo, esto nos va a hablar más de eso, ¿no? El ensanche de la Cuesta Begoña, tal como lo vemos, era mucho más estrecha la Cuesta Begoña, era casi la entrada a Gijón, ¿no? Ten en cuenta que la Plaza del Sur era el sur de Gijón. Pues qué sé yo, la avenida de la Constitución, la que se llama hoy la avenida de la Constitución, era mucho más estrecha, por decir, era bastante diferente y bastante peor el Gijón antes que Rionda que después, ¿no? Se derribaron chabolas, aparecieron espacios públicos, como por ejemplo la Plaza del Parchís, aquí tan cerca, o el Náutico. Además, muchas de las ideas de este plan urbanístico se desarrollaron a posteriori, en décadas siguientes a después de la guerra, ¿no? De hecho, dos lugares tan importantes en este plan de reformas como era la Plaza del Parchís, donde había estado el mercado de Jovellanos, mercado ya en muy malas condiciones, que se derribó, la Plaza del Parchís, y el muro de San Lorenzo, donde también estaban los balnearios, en malas condiciones. Pues esos dos lugares, las nuevas autoridades lo tomaron como símbolo. De hecho, la Plaza del Parchís se llamó Plaza del Generalísimo. Y la Avenida del Muro, o por lo menos la parte primera de Avenida del Muro, se llamó Avenida de la Victoria, ¿no? No existía, que esto es antes de la República, ¿no? De la vida y la obra de Guillermo Rionda trata el libro, de la progresista visión que tenía él del urbanismo. Rionda era colaborador de la prensa local y nosotros, entre otras cosas, pues el libro compilamos los 13 artículos que localizamos, creo que no hay ninguno más, 13 artículos que él publicó sobre urbanismo en Gijón, sobre ese plan de reformas, y que se publicaron pues, en la prensa de Gijón. Esos artículos de Guillermo Rionda fueron publicados en plena Guerra Civil. Además de eso, damos, aparte de eso, una visión general del urbanismo en la ciudad desde el 31 a la Guerra Civil.
poniendo también en valor no solamente la figura de Rionda y el alcalde Avelino González Mallada, que era el alcalde de Gijón, sino también la de Gil Fernández Barcia, que fue alcalde desde el 34 al 36, ¿no? Tras la Guerra Civil, ya se dijo aquí, pues Guillermo Rionda fue juzgado y el 2 de agosto de 1938 fue fusilado. Su nombre figura en el monumento que hay, que vemos donde las fosas comunes en el Sucu, su nombre y apellido. Pero en realidad no está enterrado en la fosa común, está enterrado en un nicho que está en el cementerio de Ceario, ¿no? Que guarda también, ponemos la foto también. De todo esto hablamos, lógicamente, ampliamente en el libro. Ponemos la foto de ese nicho donde está enterrado con su mujer, con Trinidad Caso Muñiz, que murió hace relativamente poco, en el año 94. ¿No? Voy a dar brevemente unos datos de Guillermo Rionda. Su padre fue Juan Rionda Aldavalde, su madre Antonia Menéndez Prendes. Del matrimonio nacieron 2 hijos, Guillermo Rionda Menéndez, que es nuestro protagonista, y su hermana Manolita. Guillermo Rionda se casó en el año 23 con Trinidad Caso, que está enterrado, y el matrimonio tuvo 2 hijas, Carmen y María Antonia. Esto lo explicamos, lógicamente, más ampliamente en el libro. María Antonia tuvo 4 hijas, que son las 4 nietas de Guillermo Rionda, que hoy tenemos la suerte de tenerlas en primera fila, ¿no? Eugenia, Isabel, Ana y María del Carmen Álvarez Rionda. Luego las citaré otra vez. Guillermo Rionda estudió aparejador de obras, que se llamaba, en la Escuela de Industrias de Valladolid. Ejerció su profesión liberal en Gijón. Muchos anuncios en la prensa local aparece Guillermo Rionda anunciándose. Tuvo su estudio profesional pues, en 3 sitios que sepamos. Por ejemplo, primero en la calle Ezcurdia 8, luego en la calle Trinidad, número 6. En el libro hay una foto de él muy cerca, en la calle Trinidad, muy cerca del estudio. Y después ya estuvo su estudio en la calle 17 de agosto, 11. El azucarero de Beriña fue jefe de conservación y mantenimiento, también fue profesor de dibujo, como dije antes, de dibujo, construcción y topografía, ¿verdad que se llamaba? En la Escuela de Industrias de Gijón, aquí era Merced. En octubre del 36 se constituye la gestora municipal del Ayuntamiento de Gijón y el aparejador Guillermo Rionda forma parte de ella, como gestor, hoy diríamos como concejal, a ser uno de los 5 representantes de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, con Avelino González Mallada como alcalde. Y pues ya lo dije, como alcalde Rionda fue pues, el concejal de urbanismo para llevar a cabo el plan de reformas urbanas, ¿no? El plan lleva la firma del arquitecto Avelino Díaz y Fernández Omaña. Entre el noviembre del 36 y junio del 37, Guillermo publicó en la prensa local esos 3 artículos que citamos, los reproducimos enteros, comentados, íntegros, tal como lo escribió y comentado por nosotros. 3 artículos muy didácticos, muy explicativos, muy pedagógicos sobre un plan urbanístico que tenía como fin eso, hacer una ciudad más normal, con más sentido común, ¿no? Más habitable. Algunos de esos artículos, o bueno, todos, los publicó en 4 periódicos, en los 4 periódicos que en ese momento había en Gijón. Cada uno en un periódico, no en todos los periódicos todos, en El Comercio, en La Prensa, en El Noroeste y en CNC. En esos 4 periódicos publicó los 3 artículos, ¿no? En plena guerra civil, pues él planteaba un plan de reformas muy avanzado. Ya dije, el alcalde era Avelino González Mallada, el consejero de Obras Públicas era Segundo Blanco, pero el directo responsable del plan urbanístico fue Guillermo Rionda, ¿no? Y gijoneses eran los 3, por cierto, ¿no? Tengo que decir, antes de seguir, que desde luego para la publicación de ese libro es fundamental el Ayuntamiento de Gijón, la concejala de Cultura, Juventud y Museos, me parece que es, Monse López de Moro, fue fundamental, porque este libro pues, se hace, como ella dijo, pues, gracias a unas ayudas municipales que tiene el Ayuntamiento pues, a la memoria democrática, ¿no? Lo edita la Cultura Gijonesa, Pedro Roldán, el presidente de la Cultura Gijonesa, y yo feliz, porque soy socio de la Cultural desde la década de 1970, desde muy joven, ¿no? Escribe la Cultural en la introducción que el libro va contra la amnesia histórica, y es verdad eso, ¿no? Y la amnesia histórica es una cosa muy mala. El caso de Guillermo Rionda es un personaje que yo creo que hasta ahora, hasta este libro, muy desconocido, ahora esperemos que no lo sea, siendo como era un gijonés pues, ejemplar, ¿no? Agradezco mucho a las nietas de Rionda, a Eugenia, Isabel, Ana y María del Carmen. Fueron fundamentales para que este libro sea realidad, claro. Su aportación documental fue
imprescindible. Si no, pues el libro no tendría mucho sentido, por lo que voy a explicar. No sé si lo hubiésemos sacado siquiera, porque nos aportaron documentación de todo tipo, pero sobre todo fotos. No teníamos ninguna foto de Guillermo Rionda. Habíamos investigado sobre su vida, pero no teníamos ninguna foto. Entonces, sacar un libro sobre un señor que no le pongamos cara era un poco raro eso. Ellas nos aportaron fotos que salen en el libro, lógicamente. El Colegio de Aparejadores, ya dije antes que era presidente, había sido presidente del Colegio de Aparejadores, conserva las fotos de todos los presidentes, que eso es habitual en estos colegios, pero de él no, por lo que sea. Pues nada, muchas gracias a las cuatro y por estar aquí, ¿no? En este acto en memoria de vuestro abuelo, fusilado tras esa guerra incivil que se llama, ¿no? Hace una semana, Ana, una de las nietas, tuvo otro nieto, por lo tanto, creo que es el nieto del nieto, o del tataranieto. ¿Es tataranieto? Pues tataranieto. O sea que, bueno, la saga de los Rionda sigue, aunque no sea en primer nombre, en primer apellido, ¿no? Pero ese chiquillo tendrá... ¿Chiquillo o chiquilla es? Chiquillo. ¿Cómo se llama? Javier. Bueno, pues Javier tendrá de cuarto o quinto apellido Rionda por ahí, dijo yo. O por algo es esto. Toda la familia tiene que estar muy orgullosa de ese hombre, y además me imagino a Javier leyendo cuando sepa leer este libro, tal, bueno. Seguro. Y le va a gustar, además. No sé si estaremos nosotros aquí presentes cuando lo lea. En el libro figuran más agradecimientos, que son muchos, ¿no? Porque tanto Héctor como yo somos mucho de preguntar, y de preguntar para saber, preguntar a quien sabe, ¿no? Y, por supuesto, gracias al maquetador, a Jorge Redondo, que está ahí en la última fila, Jorge Redondo. Los dos a Jorge le aportamos textos y documentación, pero Jorge hizo un libro fuera de lo común. O sea, basta abrirlo, yo creo que simplemente verlo por fuera para darse una idea de esta categoría, ¿no? Los libros son contenidos y Héctor y yo pues somos responsables de ello, del contenido. Y los libros son continente también, ¿no? En este caso, el continente, que es el aspecto exterior e interior, pues es obra de Jorge Redondo, y la verdad es que quedó un libro de lujo, ¿no? O sea, que gracias también a Jorge. Otra cosa, en Pumarín, me falta poco ya para dejar a Héctor. En Pumarín, entre las calles Álava y Badajoz, ya lo dijo la concejala, al lado del centro comercial de Pumarín, justo al lado, se encuentra un parque con el nombre Parque Guillermo Rionda. Así lo decidió la Corporación Municipal el 1 de febrero del 11, cuando la alcaldesa era Paz Fernández Federoso, que está aquí presente, y cuando el concejal de Memoria Democrática era Jesús Montes Estrada, que está aquí presente también, ¿no? Y que pidió al ayuntamiento, con resultado positivo después de varios intentos, una vía pública para Rionda, fue el abogado obetense José María Fernández González, que está aquí también presente en la primera fila, está todo el mundo, a quien agradecemos mucho, ya lo sabes, pues los datos que me dio y que nos dio sobre Rionda y su obra. Él, José María, impartió una charla sobre Rionda, nunca se había dado nada sobre Rionda hasta este libro, salvo esa charla que dio José María, pues hace 12 años, en el año 2013, en el antiguo instituto, con motivo del 14 de abril de aquel año, ¿no? En un acto que me parece que lo organizaba el Ateneo, bueno, este era Paco Prendes, el Ateneo, ¿cómo se llama? Republicano, el Ateneo Republicano. Y nada, pues muchas gracias, José María, por reivindicar, ser el pionero, desde luego, en reivindicar la figura de Rionda, ¿no? También en la sala está, ya lo que está todo el mundo, pues José María Ceinos, el compañero de la Nueva España, que aquel lejano 2013, pues fue decisivo, un artículo que publicó y que yo conservé para concienciarnos sobre la importancia de este hombre, ya en el 2013, sobre Rionda. A partir de ahí, de ese artículo, bueno, pasaron más cosas. Algún libro sacamos Héctor y yo también en estos años, pero ahí quedó Rionda rondándonos, ¿no? Y ese artículo de Rionda de Ceinos fue fundamental también para llegar a esto, al libro que presentamos hoy, ¿no? El Colegio de Aparejadores también nos ayudó. El presidente del Colegio de Aparejadores es actualmente José Antonio Suárez Colunga. Habría más agradecimientos, pero voy a dejar ya a Héctor. No lo había dicho antes, lo digo ahora. El
En mayo del 37 se formó la Junta de Defensa Civil, que presidía Belarmino Tomás, y en ella, representando al Ayuntamiento de Gijón, pues estaba Guillermo Rionda. Estaba entre los sitios este señor. Y aquí en la publicación, pues bueno, tratamos de dar a conocer, pues eso, la vida de este hombre y el urbanismo en esa época, ¿no? Y resumiendo ya por último, por mi parte, he subido mucho el libro, pues hablamos de los avances que supuso la República en ese campo, desde el 31, con Gil Fernández Barcia como alcalde. Se trata de hacer una ciudad con más sentido común. Se pudo en algunos extremos y en otros no. Por ejemplo, en el año 35 tuvo lugar en Gijón un congreso importantísimo, el Congreso Municipalista, un congreso a nivel nacional. Me parece que era el 7º Congreso Municipalista que se celebraba en España. Tuvo lugar en Gijón, en el año 35, en agosto. Es un tema muy poco estudiado, aquí en el libro hablamos algo de él, pero supongo que merecerá algo aparte. Vinieron a Gijón en ese agosto del 34 representantes de 100 ayuntamientos de España, 50 alcaldes, entre ellos el de Madrid, y otros 50 pues, concejales, representantes de otras ciudades. 50 ciudades aquí en Gijón. Se habló en ese congreso de urbanismo, pero se habló también de sanidad, de economía de los ayuntamientos, en fin, de todo lo relativo a los ayuntamientos. De urbanismo también, ¿no? Después en el libro nos centramos en esos 13 artículos de Guillermo Rionda, los reproducimos y los comentamos, citamos y reproducimos también los artículos de la gente que escribió sobre Rionda. Solamente tenemos localizados 4 artículos sobre alguien que escribió sobre Rionda, los reproducimos íntegramente, también comentados por nosotros, que son uno de una revista en el año 58 de La Habana, una revista que se llamaba El Progreso de Asturias, que está en el pueblo de Asturias, y ahí lo localizamos ese artículo, gracias a los datos de las nietas. Pues el título se llama Reflejos de Asturias, homenaje a Rionda, en el año 58, lo reproducimos aquí, de esa revista cubana. Un artículo de Fernando Álvarez López. Fernando Álvarez López era aparejador, murió, yo creo que ese año, hace unos meses. Fernando había publicado un libro de poesía con el Ateneo. En fin, Semblanza de Guillermo Rionda, un escritor interesantísimo, el año 94. Después el artículo que cité de Ceínos, de memoria de Guillermo Rionda, que es del año 13. Y después lo último, un artículo que publicó el Colegio Oficial de Aparejadores en un monográfico que hizo cuando cumplió el colegio no sé cuántos años. El 2021 fue ese artículo. Y después también, por último, pues aportamos o reproducimos las aportaciones que se publicaron sobre el panel de reformas del año 36 y 37. Moisés Jordén, Álvaro González, etcétera, etcétera, toda esa gente, ¿no? Pues un artículo de Carantoña muy interesante sobre ese tema. Reproducimos todo lo que se había escrito sobre ese plan de reformas y algunos de ellos citando a Rionda, lógicamente, ¿no? Pues creo que ya acabé y entonces ya dejo a Héctor. Gracias. Sí. Vale, estamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta presentación. Los que ya me conocéis sabréis que yo siempre empiezo por el final, por los agradecimientos, por el tema de que luego te embales con el speech y se te olviden. Y es fundamental los agradecimientos porque en los agradecimientos se contiene las claves de lo que hace viable lo que se presenta, en este caso esta publicación. En los agradecimientos, en primer lugar, el lugar destacado tiene que estar Luismi, porque sin Luismi no estaríamos hoy aquí. Porque Luis Miguel Piñera fue quien empezó ese trabajo, que es mucho más arduo de lo que parece, transcribir todos esos artículos de prensa en la letra menuda de los periódicos de los años 30, transcribirlo, es un tiempo, es un esfuerzo visual y físico por estar sentado delante del ordenador. Ese trabajo ingente y esa idea inicial y ese empuje inicial pues llevó que nos sumásemos al carro los demás, la Sociedad Cultural Gijonesa, como editor, el Ayuntamiento de Gijón respaldando la publicación, y yo porque es de estas cosas que un día te dicen, oye, mira, ¿y si hacemos esto? Y claro, en ese momento que te dicen, ¿y si hacemos esto? Dices tú, vaya, pues sí, pues vamos a por ello, porque evidentemente, como bien comentaba Luismi antes, este es un tema
que se reitera. Yo llevo casi 30 años investigando sobre lo que es la configuración urbana de Gijón en época contemporánea y evidentemente es una etapa peculiar, singular, poco conocida y que le faltaba pues, precisamente eso de unir, revisar, unir, cuajarlo todo y verlo en conjunto. De hecho, yo tengo una sensación un poco extraña hoy por estar aquí en este acto porque en diciembre de 2023, hace un año y poco, estábamos aquí, Luis Miguel, estaba yo, estábamos en un acto convocado por la Nueva España para celebrar el 90 cumpleaños de la Escalerona, a finales de aquel año. Yo mi intervención, son intervenciones que eran muy medidas porque había una exposición arriba y tienes que sintetizar, cosa que a mí tampoco se me da muy bien. Pero en esa síntesis lo que sí apunté es que era muy difícil hablar de la Escalerona si no se conocía su contexto histórico. Porque tal parece un platillo volante aterrizado en medio de la playa que no tiene relación con, bueno, pues con todo lo que se conoce de la historia local hasta aquel momento y quedaba un poco, bueno, pues falto de soporte, de contexto histórico y demás. Curiosamente, pues unos meses después estamos hoy aquí presentando este contexto, dándole ese soporte a toda esta parte de esa historia de Gijón de la Segunda República, que es una etapa muy compleja desde todos los puntos de vista, una situación de crisis económica mundial, una situación de complejidad política importante y un momento también, bueno, pues de bastantes incertidumbres. Y, curiosamente, en este ámbito en el que estamos hablando hoy, fue una época brillante, sorprendentemente brillante. Y, aunque estemos hablando de hechos ocurridos hace 90 años, que nos suena lejanísimo, del siglo pasado y demás, parte de los contenidos de esta publicación son presente, porque hay temas de ese contexto de hace 90 años de los que seguimos hablando hoy, como la estación intermodal, esa estación que ya se plantea aquí, tener una estación única de ferrocarril. En aquel momento Gijón tenía varias estaciones de ferrocarril y lo que se plantea es unificar todo lo que es el servicio a pasajeros unido, vinculado a una estación de autobuses. Eso que hoy todavía es un asunto pendiente crucial, fundamental en la ciudad, era lo que estaban debatiendo hace 90 años y, de hecho, en el año 35, por lo menos en la parte de estación de autobuses, el ayuntamiento había iniciado el proceso administrativo para resolverlo. Hubiese sido la segunda estación de autobuses municipal de España, después de la de Pamplona, que se había inaugurado a comienzos de la década. Y luego están los espacios. Hoy hablamos del desarrollo de Gijón como un polo fundamental, la finca Montalegre, la pecuaria de Somió. Se compra por el Ayuntamiento de Gijón, siendo alcalde Gil Fernández Barcia en los años 30. Estamos hablando de la construcción, de la mayor promoción de vivienda pública que se está ejecutando en la ciudad, en el antiguo solar de la Escuela de Peritos, calle Manuel Llaneza, que es una parte de unos terrenos que se adquieren en esa época de la primera mitad de los años 30, bajo la alcaldía de Gil Fernández Barcia. Para no estirar mucho el chicle, son hoy en día lugares estratégicos que tenemos, de los que podemos disponer para acciones estratégicas del presente, pero que se generan en ese pasado. Una cuestión que, bueno, pues que también puede ser crucial para mucha gente. El Ayuntamiento de Gijón adquiere el campo de fútbol del Molinón en 1935 porque el Sporting no puede pagar la hipoteca que tiene sobre él. Gracias a esa adquisición de ese campo de fútbol, muy probablemente tenemos hoy el campo de fútbol más antiguo del país, muy probablemente. Esa fue una de las claves para que el terreno de juego siga siendo el mismo que ocupó el Molinón desde principios del siglo XX. Estamos en ese ámbito, pero también en los espacios urbanos. Aquí vais a ver una serie de fotografías de transformación urbana, de espacios que vivimos cotidianamente y que entendemos como que son espacios propios del urbanismo local de toda la vida. Y realmente se generan en ese momento, desde la Plaza del Parchís que tenemos aquí al lado, el Náutico, la configuración de gran parte del muro como la conocemos hoy en día, la Rampla de la Pescadería que hoy se usa, es la Rampla de la Pescadería que se construye en el año 37, y así un largo etcétera. No me voy a extender porque para eso está la publicación. Retomo un poco con los agradecimientos, que aparte de Luismi, que ya lo puse en su lugar, aquí también hay que agradecer, como comentaba, cultural,
ayuntamiento, a Jorge, evidentemente, a Jorge Redondo, el maquetador, y a Constantino Suárez, porque Constantino Suárez es un colaborador fundamental de esta publicación. Un 80% de las imágenes que están contenidas en ella la realizó él, que tuvo pues esa visión de hacer las fotos del antes, de los lugares que iban a desaparecer, del antes, del durante. El después ya en su mayor parte no lo pudo hacer porque estaba en la cárcel, represaliado también, como Rionda. Por suerte Constantino no acabó fusilado. Pero que, evidentemente, pues, gracias a Constantino hoy podemos dar esta visión de conjunto que, de otra manera, por muy bien que lo puedas contar o que lo quieras contar o que lo sepas contar sin verlo, pues es imposible, y lo podemos ver gracias a él. Nosotros vamos camino de los 30 años hablando de Gijón y hablando de gijonesas y gijoneses. Hablamos de la configuración de la ciudad, de la evolución de la ciudad y de quienes lo llevaron a cabo, a aquellos de los que podemos hilar, porque evidentemente ahí está el problema de la huella documental, que hay mucha gente que contribuyó a hacer muchas cosas, pero por razones diversas pues no está esa actividad fijada en un soporte, en un papel, o en alguna referencia oral que pueda complementar, pero el grueso de nuestro trabajo consiste en eso, en ir hilvanando esos retales del pasado y darles, o intentar darles, por lo menos, esa coherencia, que es lo que ocurre con esta época. No se comprende la Escalerona si no se conoce el contexto urbanístico de esa parte de los años 30, y se entiende muy mal el plan de reformas de 1936-1937 si no se comprende y se conoce también su contexto, que hasta el momento era la situación en la que estábamos, ¿no? Teníamos por un lado la Escalerona como un elemento brillante y peculiar, ahí colgado de la nada, y por el otro lado pues ese plan de reformas muy vinculado a la parte más vistosa y espectacular del proceso, que eran los derribos de las edificaciones y la parte de remodelación, de cirugía urbanística. Nosotros aquí lo que hacemos, yo creo que por primera vez, es darle cuerpo a todo ello, juntarlo todo, desde el año 31 hasta el año 37. Aquí tenemos el contexto de toda esa época, que yo creo que permite comprender mucho mejor cómo se configura durante esos pocos años, son muy pocos años. Sorprende que en tan escaso tiempo, en tan poco tiempo, y parte de ello durante la guerra, se pudiese hacer tanto. Y se pudo hacer tanto por la competencia de la gente que, bueno, pues que estaba al frente de esos aspectos en la ciudad. Aquí estamos hablando de dos alcaldes, de Gil Fernández Barcia, a finales del año 31 y 1936, y de Abelino González Mayada, desde octubre de 1936 hasta octubre de 1937, un año justo, con Rionda en esa segunda parte, en la parte de Mayada como alcalde, y con José Abelino Díaz y Fernández Omaña como arquitecto, que tiene que también bregar con todo ese periodo desde el año 32, que toma posesión de su cargo como arquitecto municipal de Gijón tras superar la correspondiente oposición. Abelino Díaz y Fernández Omaña, autor de la Escalerona, entre otras muchas cosas, autor quien firma el plan de reformas urbanas, el documento del plan de reformas urbanas de 1937, tuvo también la peculiaridad de ser el continuador, el rematador de estas obras impulsadas dentro del plan de reformas urbanas. Él tuvo en la posguerra, seguía siendo arquitecto municipal, que darle forma a la Plaza de Parchís, darle forma definitiva a la Plaza del 6 de Agosto, darle forma definitiva al Náutico. Es quien, curiosamente, más participación va a tener en todo este proceso, que es la parte más singular, proceso que, si bien implicó el ostracismo, el exilio o la muerte para sus impulsores y para quienes pusieron todo esto en marcha, los continuadores fueron precisamente los dirigentes ya de la dictadura franquista, que asumieron todo este proceso como un proceso beneficioso, positivo para la ciudad, y que fueron quienes lo remataron. Es la parte más singular. Todo lo hecho en este periodo, sobre todo los derribos del plan de reformas urbanas, se podía haber revertido a partir de octubre de 1937, pero no se le ocurrió a nadie. Solamente hubo una excepción, que fue volver a poner la iglesia de San Pedro donde estaba, que se debatió bastante. Es curioso que la primera piedra de la iglesia de San Pedro, de la nueva, de la actual, no se coloca hasta mayo de 1945, porque había
el planteamiento de mantener todo el campo Valdés, incluyendo el lugar de la iglesia, como zona verde y trasladar la iglesia al extremo contrario, la parte inacabada de la Plaza Mayor. Esto es también lo que nos da ese contexto, ¿no? De cómo, como apuntaba Pedro, y los hechos están ahí, asistimos a un proceso de eliminación de una parte, de un sector de la ciudadanía que había aportado con brillantez mejoras al país y que podía haber seguido aportándolas si hubiese podido seguir viviendo en él. Eso es una realidad tan cruda como la que nos transmite un dato muy simple, que es que el Consejo de Guerra en el que se juzga y se sentencia a muerte, lo siento por la familia, pero bueno, a Guillermo Rionda, dentro de 15 días hará 87 años, en abril de 1938, ese Consejo de Guerra en el que se juzgan a 10 personas dura 60 minutos. O sea, estamos hablando que cada uno de los acusados, fueron todos hombres, cada uno de los acusados apenas tuvo 6 minutos de media para que se presentase unos cargos, se rebatiesen esos cargos y se tomase una decisión. A 6 minutos, evidentemente, poco. O sea, estamos hablando de un artificio, de algo que no se le puede llamar juicio, de algo que no se le puede llamar sentencia y que simplemente es una argucia para poder eliminar gente, para poder quitar de en medio gente, dándole una especie de ámbito legal, ¿no? Estamos en todo ese contexto. Es un contexto peculiar, singular, duro, llamativo y desconocido. En todo eso es en lo que nos movemos aquí, es con lo que trabajamos aquí, buscando que sea lo más inteligible posible, porque lo que queremos es hacer que la ciudad sea inteligible, que caminar por Gijón y descubrir de dónde provienen sus espacios urbanos se entienda y que se conozca la causa de por qué están ahí, desde cuándo están ahí, a quién se deben, porque también hablamos de esta gente. Como decía William Shakespeare hace 4 siglos, ¿qué es una ciudad sino su gente? Nosotros hablamos de la ciudad y de su gente, ese es nuestro cometido y con ello esperamos poder hacer más visibles esos aspectos de la historia urbanística de Gijón y también completar esas biografías, esas referencias de personas que evidentemente destacaron en su momento, aunque en otros momentos quedasen ocultas, tapadas y ahora haya que volver a ponerlas en su lugar. Por mi parte, nada más, solamente haceros un llamamiento, que es el siguiente. Nosotros con esta publicación teníamos un reto, que era localizar un plano que se editó en 1937. El Plan de Reformas Urbanas de 1937 se difundió públicamente porque hubo un periodo de información pública como en un plan urbanístico actual. Hubo una exposición en este edificio con maquetas, con planos, se editó un folleto y vinculado a ese folleto había un plano plegable que explicaba el contenido del folleto, que sería fundamental para comprender en profundidad lo que planteaban en el año 37 para modificar y reformar Gijón en su conjunto. Estamos hablando ya de una visión urbanística más allá de las reformas urbanas, ¿no? En el archivo municipal se conserva una fotocopia del folleto, pero falta el plano. Tiene que ser un plano plegado, rectangular, que evidentemente refleja la trama urbana de Gijón de los años 30, con dibujada encima las modificaciones, transformaciones, explicaciones sobre las reformas urbanísticas. No fuimos capaces de dar con él, somos muy pesados y somos muy revolvines, igual no existe, igual no se conserva, pero si alguien, alguna, en algún momento dado, de repente encontráis por ahí un plano de Gijón que ponga 1937, que ponga el nombre de José Abelino Díaz y Fernández Omaña, Ayuntamiento de Gijón, que os llame la atención, avisadnos, por favor. Que sabremos darle el encaje final y completar la última pieza que nos queda de este puzzle, ¿no? Lo único, desear que os guste el libro, que os ayude a conocer mejor la ciudad y también a conocer mejor a estos nombres de esta serie de personas que contribuyeron a que la forma que tiene hoy nuestra ciudad, nuestro entorno, sea como es. Ese es nuestro objetivo y nuestro deseo. Gracias. El martillo de Capua fue una
parte pendiente del proceso de retirar la ciudad hacia atrás. Aquí estamos hablando de que el contexto de enlace de Gijón, del casco urbano de Gijón, con la playa de San Lorenzo, en esa época era un enlace saturado de edificación. No existía el hueco que hay en el Náutico, había construcciones sobre la playa, en los balnearios, y hasta la calle Caridad la edificación era mucho más próxima al muro, aparte que luego Rufo Rendueles también era más estrecho de lo que es hoy en día y que la parte inicial de la calle Cabrales y la Rambla de Pescadería estaban metidas más hacia la ciudad, era mucho más estrecha también esa parte de la calle de lo que es ahora. La idea del plan de reformas urbanas es darle una latitud al frente marítimo de 50 metros, desde la avenida de Castilla hasta el Náutico. A partir de la calle Cabrales ya habría que recuperar el ancho que conocemos hoy en día y es un proceso que se pone en marcha. De hecho, se derriban las casas de Veronda, que era la manzana siguiente a lo que llamamos Martillo de Capua, se derriba toda la manzana del Náutico, se ensancha la calle de Cabrales y se crea la Rambla de la Pescadería. El Martillo de Capua, esa manzana que va entre la calle Eladio Carreño y la calle Capua, quedaba pendiente de demolición. De hecho, en ese momento, cuando cae el Frente Norte y se ocupa Gijón, octubre de 1937, ya se habían efectuado gran parte de los desalojos de los edificios porque era una manzana muy grande, muy habitada, y solamente el frente de la manzana tiene, si no me equivoco, no sé si son 10 o 12 inmuebles. Eso había quedado pendiente, pero pues la caída del Frente Norte desbarató la finalización de esa operación de cirugía urbanística que hubiese dado continuidad a Rufo Rendueles hasta el Náutico con esa anchura de 50 metros. Ese nombre de Martillo, Héctor lo investigó mucho. No es un nombre habitual en urbanismo, sino que el Martillo de Capua se llama porque, visto desde arriba, tiene forma de martillo. La manzana. La manzana entera. Tiene forma de martillo de carpintero, ¿no? Digamos, ¿no? José María quería, ya os dije antes que fue un pionero en esto de Rionda porque dio una charla sobre Rionda hace 12 años, bueno, a la que yo no sé por qué no fui, no sabía quién era Rionda seguramente, ¿no? ¿Nos quiere comentar algo? Dime. Sobre el plano, es que el otro día cuando me llevó Piñera el libro me entregó el libro, estuvimos hablando de eso, de los planos, y después yo reflexioné una cosa. El plan Gamazo de los años 40, ¿es posible que en la documentación del plan Gamazo esté una referencia documental de algún tipo? No sé si escrita o planos, o sea que igual hay que ver en el ayuntamiento el plan Gamazo a ver si tiene incorporada la cosa esa. Eso se me ocurrió, siento que, porque ya otras veces que habíamos hablado de eso, oye, hay que encontrar el plano, y no, porque lo que había unas reproducciones ya, pero poco preciso. Ponemos en el libro la reproducción. Sí, sí. Lo que incluye la publicación es una recreación del hijo de José Avelino Díaz y Fernández Omaña, que hizo en el año 2000 para la publicación del libro que se realizó sobre este arquitecto. Él que no encontró aquel documento, y cuando Negrete buscaba también buscaba, cuando Miguel Díaz y Negrete buscaba algo, lo buscaba a fondo. Lo que también es cierto es que en estos 25 años hay muchos fondos que salieron a la luz que hace 25 años no estaban accesibles. De hecho, si nosotros hubiésemos hecho esta publicación hace 25 años, estaría mucho más mermada de lo que está ahora, porque progresivamente el trabajo que se hace en archivos y bibliotecas va recogiendo donaciones, va recuperando fondos que estaban sin catalogar y va progresivamente saliendo información. Lo que hizo Negrete, que es lo que reaprovechamos aquí en ese momento, fue una recreación de lo que él entendió que era, según la descripción del folleto, que era el plan, que era el documento de el mapa, el plano de ese plan, de ese texto, ahí recreado bastante detalladamente, aunque aún también le faltan algunas cosas que lo señalamos ahí al pie de la imagen, ¿no? Pero el documento en sí, ese planín en sí que iba acompañando al folleto, el caso es que no aparece. Dentro el problema de la documentación del plan de Germán Valentín Gamazo, que se desarrolla en la posguerra, que estaba terminado en el año 42, pero no se llegó a aprobar y entrar en vigor hasta el año 47, porque
daba continuidad, era un plan continuista a la visión que tenía esta gente por dónde tenía que circular el urbanismo de Gijón, y tuvo pues muchas pegas y zancadillas, y las fechas lo marcan todo, o sea, son simplemente 5 años de tramitación y nada más que se aprobó, lo que se hizo fue vulnerarlo. Esa es otra parte de la historia que, bueno, nos vamos a meter aquí en ella. El problema es que falta mucha documentación, que igual esa documentación simplemente también es darle una vuelta más por si pudiese estar por ahí, pero evidentemente conexión hay, porque José Avelino Díaz y Fernández Omaña siguen siendo arquitecto municipal, Germán Valentín Gamazo tuvo contacto directo con él y había una sintonía evidente en lo que ambos veían claro que era lo que necesitaba Gijón en cuanto a modificación y a expansión futura, ¿no? Pues no descartemos nada. Igual dando una vuelta a la documentación que pueda quedar o que todavía no esté en el archivo municipal o que, bueno, yo esa esperanza nunca la... O con un expediente que no tenga nada que ver y está metido... Nunca la perderemos, porque evidentemente el archivo municipal tiene una cantidad de fondos ingentes, pero no todos están catalogados ni están inventariados y hay, bueno, pues mucho todavía por poner en orden. En cuanto haya ese orden saldrán más cosas. Y alguna sorpresa garantizada. Si es esto, una de ellas, pues genial. Oye, y una segunda cuestión es, en los agradecimientos que hizo Piñera y que hiciste tú, figuran una serie de nombres, pero yo quiero incorporar a ellos que ya figuran en el libro simplemente para decirlo aquí. El primero, el que levantó la cuestión, fue don Enrique Rodríguez Balbín, presidente del Colegio de Aparejadores, en el año 81. Y lo decís en el... Falleció en el justo el verano del año pasado. Sí, y Fernando Álvarez López, aparejador gijonés de adopción, también es de los que movió eso, ¿no? Y también que en aquellos escritos que hicimos Paco Prendes y yo, también eso. Pero lo que tuvo mucha importancia, os lo dije antes fuera, fue el artículo de CEINOS, porque en aquella conferencia asistieron 40, 50 personas, menos que hoy aquí. Y sin embargo el artículo de CEINOS lo vieron miles y miles de personas. Y eso fue importantísimo, lo que despertó la pista de lo que... Y algunos lo guardamos claro. del periódico. Es eso. Verdad, ¿Y aquí va incluido? Sí, lo aquí va incluido. Sí. Íntegro de CEINOS aquí. Bueno, todo lo que salió. Buenas tardes. Un poco por alusiones. Mi nombre es Antonio Suárez Colunga y soy el actual presidente del Colegio de Aparejadores. Claro. Es que hiciste un comentario antes que precisamente esta mañana yo estuve con la gerente nuestra, Noelia, comentándole, oye, que hoy por la tarde voy a ir a la presentación del libro, quiero agradecerte personalmente que nos regalaras un ejemplar. Sí, no, me lo agradeciste. Y le dije, oye, que voy a ir, y es que tienen un gazapo en el libro, que ponen que Rionda, que fue presidente del Colegio de Aparejadores, y no está ahí en la galería, donde en nuestra sala de juntas, de asamblea, tenemos todos los presidentes, creía yo, todos los retratos de todos los presidentes que hubo, desde Aurelio Menéndez, que fue el primero, hasta el actual. Y no está este. Y dijo ella, sí, es muy raro, pues sí, debe ser una equivocación. Digo, oye, vamos a mirar en la documentación que tenemos. Y has citado que en el 90 aniversario... ¿Aparecieron la foto? En el 21, no. En el libro que editamos en el año 21 por el 90 aniversario, pues están recogidas todas estas reproducciones de los presidentes y hay 3 huecos que no figuran las fotografías de 3 presidentes, que yo hasta ahora desconocía, no sé por qué. Pero bueno, quizá aprovechemos el libro para poder restituir a este hombre en el lugar que le corresponde. Aparte que me ha quitado un honor, pero bueno, no me importa. ¿Qué te ha quitado? Un cierto honor, que era el primer presidente de Gijón del Colegio de Aparejadores y ahora resulta que no, que soy el segundo. Por lo demás, enhorabuena por el libro, sensacional y muchas gracias. El libro que editas de vosotros, buenísimo también. Y nos sirvió de mucho, claro. O sea que encantado. Gracias. Libros sobre aparejadores no debe haber muchos, ¿no? O sea que... Muchas gracias a todos y a todas.